Gracias a Dios, hermanos, por este día, por este bonito día que nos permite el Señor reunirnos nuevamente en su bendito nombre, donde hemos de ser instruidos, corregidos, redarguidos y preparados para toda buena obra. Amén. Gracias a Dios por cada uno de ustedes y gracias damos a nuestro Dios por permitir estar aquí, viendo nuestros rostros listos y dispuestos para ser totalmente bendecidos en la palabra de Dios. Amén. Muy bien. El tema de hoy, hermanos, en esta mañana tiene que ver directamente contigo. Todo se va a tratar de ti, hermano, en esta mañana. Todo absolutamente de ti. Y no estoy hablando en un sentido personal, en tu vida secular, en tu trabajo, en tu escuela, no. No, tiene que ver directamente con tu vida cristiana. El día que tú recibiste a Cristo, naciste de nuevo, si lo hiciste con sinceridad. Naciste de nuevo espiritualmente hablando. Y a partir de ahí tienes que comprender y entender que ha venido a ti, a tu vida, un cambio radical en todo lo que tú creías que eran las cosas de Dios. Y principalmente lo que significa el ser un cristiano verdadero. Ahora, es importante que entendamos que a partir de ahí no solamente empezamos a crecer espiritualmente, sino que también emprendimos una carrera espiritual. Y en esta mañana, mis amados hermanos, vamos a ver y vamos a recapitular nuestra vida cristiana. No importa si tienes 20 años, 10 años, un año o hasta un mes. El punto es que el día que empezaste a seguir a Cristo, empezaste con una carrera espiritual. Y el día que lo hicimos, emprendimos una carrera. No debemos de permitir, hermanos, en nuestra vida, el fracaso. ¿Quién de aquí pudiera aceptar el fracaso como una opción en su vida? ¿Quién le gustaría fracasar en su vida? Yo creo que nadie, hermanos. A nadie le gustaría fracasar en los estudios, en el matrimonio, en la relación interpersonal. Y si no quieres fracasar en esa área, hermano, pues también es algo que debes de anhelar, no querer fracasar en la vida espiritual. Lamentablemente, muchos cristianos, sobre todo los que ya llevan mucho tiempo, ha llegado un momento en su vida donde se han llegado a una situación donde ya no saben cómo seguir avanzando, no saben cómo seguir en la carrera y se han topado con la pared del fracaso. Y la Biblia, hermanos, gracias a Dios, tiene la solución para todo ello. Pablo le habla a la iglesia que está en Galacia, en el capítulo 5, versículo 7. Y hace una pregunta. Y ahorita les explico en qué consiste esta pregunta. ¿Están ahí? Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Dice, vosotros corríais bien. Amén. Corrías bien, hermano. Ahora la pregunta. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ahora déjenme les digo una cosa, hermanos. Dice la Biblia, ¿quién? No dice qué, dice quién. Y eso nos tiene que llenar, hermanos, y nos tiene que, discúlpenme la palabra, nos tiene que arrinconar entre la espada y la pared para contestarle a Jesús. Porque el ser humano es muy dado desde los inicios echarle la culpa a un tercero, ¿verdad? Y eso lo vemos desde el jardín del Edén. Cuando el Señor llama a Adán y le dice, Adán, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y qué le responde Adán? La mujer que tú me diste. Y a veces, hermano, el varón está culpando siempre a la mujer de que no avance más. ¿Es una realidad? La mayoría de las veces tristemente es así. Pero el Señor luego va con Eva y le dice, a ver, Eva, ¿qué hiciste? ¿Y qué dice Eva?
La serpiente, echándole la culpa siempre a un tercero, que aunque sabemos que es verdad, porque fue la serpiente quien incitó a Eva, ¿sí o no? Mas sin embargo, tanto Adán como Eva estaban instruidos, estaban corriendo bien en la verdad que el Señor les había establecido al decirle: ustedes pueden comer de todo árbol que hay en el huerto, porque yo lo hice especialmente para ustedes, pero del árbol que está en medio del huerto, de ese no podrán comer. Y estaban bien instruidos. ¿Y cuántas veces, hermano, no es la realidad de nuestra vida? Nosotros hemos tenido instrucción en la vida cristiana, de aquí y de allá. Sabemos lo que tenemos que hacer en cierta manera, pero llega un momento donde ya no avanzamos más. La carrera que tenemos por delante, que desde la primera vez estábamos corriendo con ansia, con amor, con verdad, con dedicación y hasta con disciplina, que es donde más falla el cristiano, en la disciplina. Pero corríamos bien porque queríamos e íbamos a ganar el premio del supremo llamamiento, que es el Cristo Jesús. Amén. Lo hacíamos de tal manera que aventajábamos a muchos. Íbamos en primer lugar, íbamos bien. Y eso lo digo en cualquier ministerio, hermanos, ¿eh? Llévalo tú a tu vida personal, porque se trata de ti hoy. Pero, ¿qué pasó? Llegó un momento donde algo nos estorbó. Pero ese algo, hermanos, no es algo físico, sino dice que es alguien, porque es la pregunta de Pablo: ¿quién? Haciendo referencia a una persona. Y si nos vamos desde el principio, vemos que el Señor estableció un juicio a estas tres personas que participaron, lo que ya sabemos en el jardín del Edén. A Adán le dio su castigo, a la mujer le dio su castigo y a la serpiente también. ¿Amén? Ahora, nosotros, si nos ponemos en ese lugar, sobre todo Pablo preguntándonos: a ver, hermanos míos, si estuviera Pablo, a cada uno le diría: hermano, hermana, corrías bien. ¿Quién nos estorbó en la carrera para seguir a la verdad? Y la respuesta, hermanos míos, siempre va a ser la misma si eres honesto de corazón. La única persona que te puede estorbar realmente para seguir, para no seguir en la carrera, hermano mío, lo ves todos los días en el espejo. Eres tú mismo. Porque esa es la realidad. Podemos justificarnos con terceras personas siempre, pero quien quiere seguir al Señor hace a un lado cualquier obstáculo, aunque ese obstáculo a veces sea la persona que más amas. Porque el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y cuando no lo hacemos, estamos violando el primer mandamiento de la Biblia. Y no podemos justificarnos más delante del Señor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces? Primero, reconocer, contestar la pregunta honestamente: ¿quién me estorba para no obedecer a la verdad? Ni siquiera es mi cónyuge. Siempre va a estar por ahí. Si no tiene amor por el Señor, no lo conoce, siempre va a estar ahí. Pero es parte del crecimiento, hermano. El Señor ha permitido para que superes ese obstáculo y crezcas más, no para que te estanques ahí. Y a veces, hermano, pues es la persona que más amamos. Creen que en este caso Adán hubiera sospechado que la persona que lo iba a hacer tropezar y caer de la gracia de Dios iba a ser su propia esposa? Por supuesto que no, mas sin embargo lo fue. Y eso pudiera ser en el caso de muchos varones cristianos, que así sea, pero también pudiera ser al revés, ¿verdad? Que las hermanas estén bien dedicadas y quieran servir al Señor, y el marido siempre es el que estorba, por su apatía, por su flojera, por lo que sea, pero les estorba para crecer. Al final de cuentas es igual. Pero delante de Dios, hermano, como vimos, dice el Señor: ¿quién os estorbó? Ahora, tenemos una carrera por delante. Una carrera, hermanos,
que tenemos que comprender inmediatamente. Y como dicen por ahí, aquí vamos a separar niños de hombres, amén. Vamos a separar niñas de mujeres y vamos a tomar el reto de seguir en la carrera. Pero para poder seguir en la carrera tienes que tomar una decisión, hermano. Una decisión tan importante como la que tomaste el día de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y es importante que aprendas a discernir lo que el Señor nos mandó a hacer antes de ascender al cielo. Dice la Biblia en Mateo 28, versículo 19: por tanto, id y hacer discípulos. El jueves yo les compartía a la iglesia que estaba presente ese día aquí, que a mí personalmente, hermanos, y estoy seguro que cualquier pastor y también a cualquier cristiano maduro entiende lo que significa esto. El Señor a mí no me mandó a ser creyentes. Me mandó a ser, ¿qué dice ahí la Biblia? Discípulos. Así que, hermano, de mi parte, siempre voy a estar dispuesto y hacer mi mejor esfuerzo por hacer de ti un discípulo. Pero un pastor no jala a nadie, no empuja a nadie, ni obliga a nadie a hacerlo, sino que todo esto es voluntario. Mientras tú quieras tomar con esa honestidad, con esa voluntad y con esa convicción tu discipulado, es la única manera en que te vas a poder convertir en discípulo de Jesús. Y en esta mañana es una decisión que tú debes de tomar, porque lamentablemente la Biblia nos dice que en los últimos tiempos va a haber una iglesia tibia que no camina, que no avanza, que ha dejado de correr la carrera como lo hacía al principio, y que por alguna otra causa ha tomado como pretexto frenar su crecimiento espiritual. Pero ya vimos, el apóstol Pablo ni siquiera nos pregunta ¿qué cosa? No, nos dice quién. Y si ya respondimos, entonces ahora tenemos que ver precisamente dónde estoy parado y preguntarte otra honestamente. Aquí no te voy a decir que levantes tu mano, pero pregúntate, hermano, hasta la fecha, hasta el día de hoy, no importa cuántos años hayas tenido o tengas en el cristianismo, dime hasta ahorita en estos momentos, tu calidad de cristiano ¿es creyente o discípulo? Porque eso es una enorme diferencia. No estoy hablando de perder la salvación, amén, para que nadie se me confunda, ni se me achicopale, ni se ponga en desánimo, sino esta enseñanza, hermanos, es todo lo contrario. Es para animarte, motivarte a que ya dejes, hermano, tu estado de confort, tu estado de cristiano tibio, porque déjame te digo, hermanos, que en Apocalipsis 3, cuando Cristo habla a la iglesia de la Odisea, que pues habla precisamente de la iglesia tibia, la iglesia moderna, como la de estos tiempos, hay un tipo de personas que al Señor Jesucristo le repugnan, y son los cristianos tibios. Y mismo la Biblia nos dice que el Señor los va a vomitar de su boca. Al Señor no le agradan, hermanos, los cristianos tibios. Y fíjense, Él dice, más te valiere que fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Así que, hermano, si solo estamos en una calidad de creyente, que ya no queremos seguir adelante, que ya nos conformamos con solamente venir y sentarnos los domingos y creer que ya es suficiente y que no tenemos ninguna intención de crecer ni de comprometernos, no con el pastor, con el Señor Jesús, porque Él es el que fue a la cruz por ti, no fue el pastor. Conmigo no tienes que quedar bien, con quien tienes que quedar bien es con tu Señor y tu Salvador, si de verdad es tu Señor y tu Salvador, y tomar la decisión de decirle en esta mañana, Señor, ya no quiero ser un simple creyente más, un creyente del montón, un cristiano tibio, un cristiano dominical. Quiero ser un verdadero discípulo tuyo para emprender la carrera y llegar al supremo llamamiento que es de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que aprender cómo hacerlo. Ahora, ¿quieres seguir siendo un simple creyente o quieres ser un discípulo? Porque vamos a aprender qué significa el ser un discípulo de Cristo, a ser un simple creyente. Y en una palabra te lo puedo decir: ser un simple creyente equivale a lo mismo de cuando tú decías pertenecer a la iglesia popular y que ibas de vez en cuando. Pero según tú eras bien, eso, ¿verdad? Realmente una burla, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con los cristianos, hermanos. Cuando decimos que somos cristianos, tenemos que entender lo que significa la palabra cristiano. Y la palabra cristiano, hermanos, equivale a ser discípulo. Así lo dice la Biblia en Hechos 17, donde la Biblia nos dice que por primera vez a los cristianos se les llamó discípulos. No, hermanos, dice a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Ahí no cabe la palabra creyentes, porque creyentes, hermano, hay en todos lados. Y déjame te digo también, el infierno está lleno de creyentes, personas que simplemente creían en Jesús, pero nunca establecieron una relación personal con Él. Establecer una relación personal con Jesús es convertirse en su discípulo. Y eso fue lo que nos mandó hacer el Señor Jesucristo a mí y a ti. Nos dijo: vayan, evangelicen, lleven del evangelio a toda criatura. ¿Y hagan qué? Discípulos. Y luego bautícenlos y después enséñenles. La gran comisión consta de 4 cosas: ir. ¿Qué más? Hacer, bautizar y enseñar. Es lo que tenemos que hacer, y eso no solamente es un mandato para el pastor, es para cada uno de ustedes. Para eso fueron llamados, para eso fueron salvados y para eso fueron escogidos. Pero tú decides en qué posición quieres estar: como un simple creyente o como un discípulo verdadero. Porque créanme, hermano, que la recompensa también es abismal la diferencia. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Aprender cómo ser un discípulo. ¿Te interesa, hermano? Gracias a Dios. Bien, vamos a ver solamente en esta mañana 3 cosas. 3 cosas para poder ser un discípulo verdadero del Señor Jesucristo. Primeramente, lo que tienes que saber es el significado de discípulo. Etimológicamente, o sea, la raíz de la palabra, del griego matetes, se refiere o significa y se traduce a uno que se somete a la disciplina de un maestro, o sea, es un aprendiz, es un alumno. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Cuando Jesucristo escogió a 12 hombres, su voluntad no era de hacer de esos 12 hombres creyentes, ¿verdad? Sino que hizo ¿qué? Discípulos. Y vemos a lo largo de los evangelios que los mismos escribas, los fariseos, le decían a Jesús: dile a tus discípulos esto, dile a tus discípulos lo otro, porque estaban bien entregados a la enseñanza de su maestro. Y todos podemos ver en los evangelios que ellos mismos le llamaban al Señor Jesús maestro o rabí. Amén. Así que eran sus alumnos, eran sus matetes, eran sus aprendices. Nosotros, hermanos, en Juan capítulo 8, versículo 31, Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 31, nos dice el Señor Jesús bíblicamente lo que es ser un discípulo. Juan 8:31, por favor, dice la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, ¿qué cosa, hermanos? Mis discípulos. Lo que primero que tenemos que ver, hermanos, es que bíblicamente una persona, no importa los años que tenga la iglesia,
si no permanece en la palabra de Dios, imposible que sea discípulo de Jesús. E increíblemente, una persona que tiene un mes de nacido, si permanece en la palabra de Dios, se convierte en su discípulo. Porque el tiempo no tiene nada que ver, hermano. Lo que tiene que ver y lo que cuenta para el Señor Jesús es la permanencia en su palabra. Y aquí la gran diferencia, ¿verdad? Jesús, notemos, hermanos, que el Señor Jesucristo habla a los que habían creído en Él. Te hago una pregunta, ¿no? ¿Crees en el Señor Jesús? ¿Permaneces en su palabra? Entonces vamos de una manera bien. Si permaneces en mi palabra, y fíjense, hermanos, qué interesante, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, si dice el Señor y enfatiza verdaderamente, es porque también debemos entender que lo dice en ese sentido, porque Él sabe que también hay cristianos de mentira, que no son verdaderamente sus discípulos. Simplemente son religiosos, creyentes, que se conforman por calentar una silla, ¿verdad? Y esta enseñanza, hermano, es precisamente para que dejes ese lugar. Y vemos que nos marca una enorme diferencia entre ser un simple creyente y un discípulo. Un creyente, hermanos, es la persona que al recibir al Señor Jesús como su Señor y Salvador, se convierte en hijo de Dios y como consecuencia tiene vida eterna. Nada más. Y ya. No pasa nada en su vida, no hay amor por la obra, no crece, no sacrifica, nada, pues nada. Mientras que un discípulo no solamente se convierte en salvo e hijo de Dios y tiene vida eterna, sino que también es el único que anda en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que andemos en su palabra, que vivamos en su palabra, que enseñemos su palabra. Lucas 6:46, Evangelio. Lucas 6:46. Fíjense, hermanos, también cómo es que la Biblia nos enseña acerca del discipulado de una forma práctica. Lucas 6:46. ¿Para qué debes de ser discípulo del Señor Jesús? Bueno, aquí lo dice. Y lo dice como en un reproche. Vean, hermanos, cómo el Señor reprocha también. Y es una pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Qué es lo que nos mandó hacer el Señor Jesús? Ir y hacer discípulos. Ahora, ¿lo estás haciendo? Puedes decir: es que yo no sé, pastor, yo no sé cómo hacerlo. Bendita sea tu honestidad. Gracias a Dios por ello. Ahora, no solamente te quedes en eso, ¿verdad? Ahora, sométete a la disciplina de un maestro y aprende la voluntad de Dios. Precisamente, ¿qué? Permanecer en su palabra, aprender de ella. Y vean que el Señor hace un reproche a los que no se someten a su señorío, porque somos muy buenos para en oración pedir, decirle: Señor, Señor, necesito aquello, necesito lo otro, aquí mis hijos, mis hijas, etcétera, etcétera. Y dice el Señor: sí, me llamas Señor, Señor, pero no haces lo que te pido. ¿Y qué fue lo que te pidió? Ir y hacer discípulos. ¿Y cómo vas a lograr eso, hermano? Pues primero tú tienes que ser un discípulo del Señor Jesús. ¿Qué le vas a enseñar a una persona que quiere ser discípulo de Jesús? ¿Tu rebeldía? ¿Tu apatía? ¿Tu flojera? ¿Tu impuntualidad? ¿Tu indisciplina? No, hermano. Eso no cabe en un discípulo. Eso no cabe, hermanos. Ahora estamos aprendiendo, no del pastor, hermanos. Estamos aprendiendo del Señor Jesús, nuestro Maestro, de quien yo también aprendí y sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo toda mi vida, porque Él es mi Maestro y yo me someto a su disciplina, a sus enseñanzas. Y Él me dijo: está bien, ve, ahora haz tus discípulos, bautízalos y enséñales. Y es lo que estoy haciendo. Sin embargo, hermanos, la orden también es para ustedes, pero la decisión ahí también es solamente de ustedes.
Ahora, en Juan capítulo 12, regresemos al Evangelio de Juan, pero busquemos el capítulo 12 y veamos también, hermanos, que la recompensa es distinta entre el creyente y el discípulo. Juan 12, versículo 26, por favor, dice la palabra de Dios: si alguno me sirve, y quiero que analices, hermano, ve, hermano, lo que dice la Biblia. Y si tienes una Biblia que tiene las palabras de Jesús en rojo, te darás cuenta de la importancia. Dice: si alguno me sirve, ¿qué dice? Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, ay, hermanos, qué palabra sigue. Mi padre, ¿qué va a hacer? ¿Te das cuenta, hermano? El creador del universo. Si tú le sirves a Jesús en la obra que nos encomendó, que es la gran comisión, primeramente dice que nosotros vamos a estar donde Él esté. Y podemos decir, bueno, pues vamos a estar todos en el cielo. Sí, hermano, correcto. Pero eso no te garantiza que vas a estar donde Jesús esté. Amén. Porque el cielo es un lugar grande y el universo también. Y máxima en esos tiempos, cuando venga el cielo nuevo y la tierra nueva, y que ya el Señor reparta responsabilidades. Fíjense, hermano, no sé si alcanzas a discernir. Dice la Biblia que los que le sirvamos ahorita en la tierra, en el cielo, vamos a estar donde Jesús esté. No está diciendo que si eres un creyente vas a ir al infierno y ya, no, hermano. Dice que nosotros vamos a andar con Jesús en todos los lugares que Él ande. Y no solamente eso, su Padre, nuestro Dios, nuestro Creador, dice la Biblia que nos va a honrar. Y eso es algo, hermanos, que a mí me funde los cables. Yo no sé cómo es posible que ese ser que es nuestro Dios pueda honrarme a esta miserable persona que soy yo. Pero dice la Biblia que lo va a hacer si servimos a Jesús, a su Hijo amado. Y ahora es donde vienen más preguntas a nuestra vida. ¿A quién le estoy sirviendo en la iglesia? ¿A Dios o a mi vientre? Servir a mi vientre, hermanos, es servir solamente a mis necesidades. Todo tiene que ser a mi tiempo, a mi gusto, a mi manera. Y yo voy a crecer y voy a obedecer cuando yo quiera, pastor. Está bien, ¿verdad? Aquí no vas a discutir jamás conmigo porque siempre vas a perder. Lo que yo te estoy diciendo, hermanos, que la recompensa tú la decides también. Ay, pastor, pues es que yo cuando me hice cristiano, yo pensé que solamente iba a sentarme y escuchar y wow, ya. No, hermano. Eso es lo que hacían en la religión popular. Ya eso te olvidó. Y dime, ¿había alguna bendición? ¿Algún cambio en tu vida? ¿Eras algo para el Señor? Ni siquiera estabas en sus notas, hermano. Ni siquiera estabas en sus planes. Si tú creías que te escuchaba en oración porque rezabas y rezabas, te equivocas, jamás te escuchó. Porque no sabía quién eras. Esa es la gran diferencia, hermano, de ser un cristiano verdadero a ser solamente un creyente. Dios no escucha las oraciones, hermano. Y luego dices, ¿por qué no me contesta? El Señor dirá, ¿quién me habla? Llegarás ahí y le dirás al Señor, Señor, ¿no hice esto en tu nombre? ¿Quién eres? Nunca los conocí. ¿Por qué? Porque nunca permaneciste en mi palabra. Solamente te congregabas religiosamente. Veníamos de mala gana. Ay, es domingo. Ay, las 11 de madrugada. Ay, Dios mío. Puras quejas. Eso no es permanecer en la palabra del Señor. El domingo debe ser el día que más esperas, hermano, de la semana, si realmente amas al Señor. Así que luego cuando estás ahí diciendo, Señor, es que mi familia, mis hijos, mis hijas, mejor pregúntate, hermano, ¿qué estás haciendo para que eso cambie? Pero primero cambia tú. Porque déjame y te digo, hermano, que aunque no quieras, cada padre, cada madre que dice seguir a Cristo se convierte en el maestro de sus hijos.
Y aparte es una responsabilidad. Y esa no te va a ser quitada, aunque te hagas un lado, hermano. Esa es tu responsabilidad. De los padres, la responsabilidad que Dios les dio es guiarlos en el camino de Dios. Y si no están en el camino de Dios, hermano, la culpa solamente es tuya. Solamente es tuya porque rechazaste el Evangelio antes una y otra vez y nunca has caminado en la voluntad de Dios, sino siempre por andar en tu carne, siempre estás caminando en hacer tu santa voluntad y no la del Señor. Y por eso las cosas no caminan como tú quisieras. No tienes el matrimonio que quisieras, no tienes los hijos que quisieras, no tienes la vida que quisieras, porque nunca hiciste la voluntad de Dios. Y por eso vienen tantos problemas en nuestra vida. Como se puede observar, hermanos, hay muchos creyentes y pocos discípulos, ¿no es así? Pero eso no es culpa de Dios, esa es culpa del ser humano. Que lo escuchamos en acción de gracias, ¿verdad? El ser humano es malo por naturaleza, pero cuando recibes a Cristo, cambia y todo lo pasado queda atrás. Y dice el Señor, aquí todas son hechas nuevas. Y se supone que en ese camino andamos como personas nuevas, para ya no seguir cometiendo las mismas cosas, errores y prácticas abominables que hacíamos antes de recibir al Señor. Lo que nos hace una enorme diferencia entre un discípulo y un cristiano. Y un creyente, disculpen. Así que lo muestra el Señor Jesucristo mismo en la parábola del sembrador. Y esa es algo que no podemos negar. Fíjense, hermanos, la parábola del sembrador nos dice que de 100 personas que oyen la palabra de Dios, solo 60 prestan atención. Y de esos 60, solo 30 la entienden. Pero solo de esos 30, hermanos míos, solo uno se hace discípulo. Ese es el significado de la parábola del sembrador. Así que tú estás entre los 100, entre los 60, entre los 30, o eres ese uno que va a caminar en la voluntad de Dios y que le espera una gran recompensa en la vida eterna. ¿En qué parte te encuentras? Porque así es la vida, hermano. El Señor me manda a ser discípulos. De 100 personas que yo voy a predicar la palabra, solo 60 me van a escuchar de verdad. En la iglesia, hermanos, es exactamente lo mismo. Del 100% de los que están aquí hoy, solo 60 me están escuchando. Porque el otro 40 está con un pajarito aquí. ¿Qué irá a comer al rato? Está viendo el tiempo. Y de esos 60, solamente el 30% de esas personas van a entender lo que se les va a enseñar en esta mañana. Y de esos 30, solo uno va a decir, Señor. No me va a venir a decir a mí, porque pueden venir a mí y decirme, pastor, yo quiero. Está bien, hermano, bendito sea el Señor si es así. Pero solamente uno se va a convertir en discípulo. Ahora, pueden ser más, si tú quieres. Tú puedes, hermano, ser discípulo de Jesús si tú quieres. Si tú quieres. Y no vas a depender de terceras personas, ¿verdad? Ay, es que si no viene mi esposo, yo no vengo. Si no viene mi esposa, yo no vengo. Si no viene mi novia, yo no vengo. Si solo viene mi novio, sí vengo. O sea, hermano, ¿quién fue a la cruz por ti? A quien te debes es al Señor Jesús. Si la otra persona no quiere seguir a Jesús, bueno, hermano, pues es muy su problema. Ay, pastor, pero es que es mi esposa, es mi esposo. Hermano, allá en el cielo no vas a tener ese parentesco. Allá arriba eso no vale. Allá arriba no va a ser tu esposo, ni va a ser tu esposa. Va a ser tu hermano, como lo es aquí. Ahora entiendes por qué nos llamamos hermanos. Porque somos hijos de un mismo Padre. Y en el cielo va a ser lo mismo. Aquí en el cielo vamos a saber quién es mi esposa,
Vamos a saber que con ella tuve hijos, vamos a saber quiénes son mis hijos, pero ya no va a haber ese amor filial ni erótico que teníamos con la esposa o con los hijos, sino que va a ser un amor ágape, que es el amor de Dios, mucho más grande, que sobrepasa todos esos tipos de amores. Y nos vamos a ver, y yo voy a ver a la hermana Miriam. Mi esposa fue en la tierra, pero en el cielo solamente es mi hermana, y me voy a gozar en el Señor que esté conmigo. Aparte, el Señor me va a juzgar como la hice discípula, ¿verdad? Y a mis hijas, y así sucesivamente. Así también a ti, hermano, el Señor te va a juzgar a ti por lo que hiciste con tu esposa, con tus hijos. Esa es la responsabilidad que tenemos, hermanos, pero es la realidad de la vida. Lamentablemente, de tantas personas, solo una logra hacerse discípulo, y eso es algo que de verdad debe de mover lo que somos en Cristo Jesús. Número 2, hay requisitos, hermano. Hay requisitos para ser discípulo del Señor. No solamente basta con decir yo quiero ser, muy bien, y si es así, felicidades, bendiciones, estás en el camino de la verdad, amén. Pero muy bien, hay un requisito. Mateo 21. Vamos a Mateo 21, por favor, amados hermanos, y vean lo que dice la Biblia como requisito para ser discípulo del Señor. Mateo 21, versículo 28. Mateo 21, versículo 28. Es una parábola, la famosa parábola de los dos hijos. No te adelantes jamás a leer, espérate hasta que yo te guíe. Dice, ¿pero qué os parece? ¿Qué notamos? Una pregunta más. Ahora colócate tú en el que va a responder. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? A ver, hermanos, contesten. Dijeron ellos, ¿quién? El primero. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Así que, hermanos, ¿qué significa esta parábola? Primeramente, el requisito para convertirse en discípulo de Jesús es el arrepentimiento. Lo que hizo el primer hijo. ¿Qué hizo el primer hijo? Se arrepintió. Primeramente le dijo, no, yo no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Ahora aquí veamos lo que consiste el arrepentimiento bíblico, el verdadero, el arrepentimiento de la Biblia y del que se agrada a Dios. Consiste en un cambio de forma de pensar para cambiar tu actitud. Y esa es la manera, hermanos, de darte cuenta si alguien verdaderamente se arrepintió. Y también es una regla para la vida. Si tu cónyuge te ofendió y se acerca y te pide perdón y te dice me arrepiento, ¿cuál es la evidencia que realmente se arrepintió? Que no lo va a volver a hacer. Es así, hermanos, así. Si vuelve a hacer una y otra vez lo mismo con el que te ofendió, hermano, nunca se arrepintió. Solamente fue de labios para afuera para conseguir de momento la reconciliación, pero nunca se arrepintió. Y ese es el problema del por qué los matrimonios están como están, ¿verdad? La relación con los hijos con los padres, etcétera, etcétera. No hay arrepentimiento genuino. Para que nos podamos arrepentir, hermanos, involucra la mente para pensar diferente. Y pensar diferente significa pensar bíblicamente, no humanamente. El humanismo es el peor enemigo del ser humano.
Porque el humanismo te coloca como el centro del universo, como centro de tú mismo, y de que tú lo puedes resolver absolutamente todo. O sea, tú eres Dios. Eso es lo que les enseñan a las escuelas, hermanos. Y lo que hoy se pulula por todos lados, ¿verdad? Y por eso el mundo es una porquería. Ahora, ¿qué implica más? La voluntad. ¿Para qué? Para tomar decisiones bíblicas. Precisamente, mente y voluntad. Para que el arrepentimiento sea verdadero. Y si no tienes este arrepentimiento, lo siento mucho, hermano, hermana, pero no puedes ser discípulo de Jesús. Porque te tienes que arrepentir de tu vida pecaminosa que ofende a Dios. Cambiar de pensamiento para cambiar tu actitud, es decir, tu testimonio. Y aquí, hermano, hermana, no vale que solamente seas una buena persona. Qué bueno que seas una buena persona. Qué bueno que seas un buen hijo. Qué bueno que seas un buen esposo, una buena esposa. Bendito sea el Señor. ¿Y qué tal de ser un buen cristiano? ¿De qué te sirve, hermano? Eso no sirve de nada. Lo que nos sirve, hermanos, y lo que nos mandó el Señor Jesús, no nos mandó a ser buenas personas. Nos mandó a ser buenos discípulos y por ende, ser buenas personas. Una buena persona no te hace ser un buen discípulo, es lo contrario. Son cosas muy diferentes. Ahora, la manera equivocada de pensar, hermanos, y el orgullo requieren de tu arrepentimiento, el cual se manifiesta a Dios a través de la oración. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Ahí precisamente nos dice cómo debemos de acercarnos para pedir perdón y tener un arrepentimiento genuino. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra, en la que debo de permanecer, no está en nosotros. ¿Quién, hermanos, no ha cometido ese gravísimo error de decir, yo no peco? Perdónenme, pero qué mentira tan grande. Nadie, hermanos, en su sano juicio puede decir tal cosa. Yo no peco. Cuando lo haces, hermano, déjame y te digo que tú estás haciendo a Jesús que Él es mentiroso. Porque tú crees que el pecar solamente es ser narcotraficante, asesino, violador y esas cosas muy, muy grandes para considerarte una persona pecadora. Hermano, basta con que te levantes de mala gana el domingo y ya pecaste. Que vengas a regañadientes y que yo te diga, hermano, levántate y no te levantes, ya pecaste. Simple y sencillamente así es. Y no porque te esté revelando a mí, porque, hermano, no te preocupes. O sea, yo nunca te voy a juzgar si te quieres levantar o no. El asunto es que no quieres permanecer en su palabra. Si te cuesta trabajo, hermano, venir a la reunión de mujeres, a la de varones, etcétera, etcétera, estás pecando. La Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17, si quieres apuntarlo ahí. Y viene en un contexto del amor al mundo, de la amistad con el mundo. De hecho, hermano, si eres amigo del mundo, te conviertes en un vil pecado. Y así lo dice Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye, y analicen bien la palabra, se constituye enemigo de Dios. Es decir, hermanos, toda la constitución de Dios está en tu contra y te acusa de ser un amigo del mundo. Y tú dirás, pero ¿cómo yo soy amigo del mundo? Hermano,
Solamente sigue sus prácticas y eres amigo del mundo. Sigue sus filosofías, eres amigo del mundo. Sigue sus filosofías humanistas y eres un idólatra delante de Dios. Eres pecador, hermano. Y la Biblia, en la Biblia, en Colosenses capítulo 2, precisamente, nos dice que es un pecador. Y no te va a gustar. Un pecador, hermanos, es un delincuente delante de Dios. No estoy diciendo aquí, delante de Dios te es un delincuente. Y por eso dice que Él anuló el acta de decretos por nuestros delitos y pecados. ¿Quién conoce, cómo se le conoce a un delincuente aquí en la tierra? ¿Por qué? Por sus delitos, ¿no es así? Entonces la Biblia nos dice que nosotros por nuestros delitos y por nuestros pecados somos delincuentes. Solamente hay uno al que se le imputó mi culpa por mi delito, por mi pecado, que se llama Jesús. Y es aquí, hermanos, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, en que aún yo siendo el peor de los pecadores, Cristo tomó mis pecados, mis delitos y se los cargó en la cruz y los clavó en la cruz, y lo acabamos de cantar. Y con eso, hermanos, nos perdonó todos los pecados y delitos que había en nuestra contra. Y ni aún así, hermanos, queremos permanecer en Él, cuando le debemos tanto y tanto y tanto, y nos cuesta tanto trabajo separarnos del mundo de porquería que tanto amamos, ¿verdad? No pertenecemos a este mundo, hermano. Nosotros somos del cielo. Aquí solamente ya estamos de paso. Y nos fuimos escogidos para ser la luz y la sal de este mundo. Y solamente los discípulos son la luz y la sal de este mundo. Para que no nos confundamos y creyendo que yo soy luz porque me dicen que yo soy luz. Hermano, ¿eres discípulo del Señor? No, pues no, entonces no eres. No te engañes. Y esto no te lo digo para que te desanimes, sino para que corrijas tu vida equivocada hasta este momento de ser cristiano. El arrepentimiento, hermanos, provoca la firme convicción de ser fieles a Dios, al grado de estar dispuesto a sacrificar lo que sea para seguir a Jesús, y sacrificar a quien sea para poderlo seguir. Y la recompensa, hermanos, es muy diferente para quien sí lo hace. El mismo Señor Jesús les dice, ¿no? Cuando vienen estos tres hombres a decirle: Señor, déjame seguirte. Nada más deja. Espérate tú ahí, Señor Jesús. Nada más deja que atienda mis negocios y después te sigo. No, pues si quieres seguir a Jesús. El otro, que se pudiera comprender, ¿verdad?, humanamente: yo te quiero seguir, Señor Jesús, solamente deja que entierre a mi padre. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Deja que los muertos entren a sus muertos y tú sígueme. Lo mismo le dice al otro de los negocios: deja tus negocios y sígueme. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Si no estás dispuesto, no puedes ser discípulo del Señor Jesús. Siempre vas a ser el mismo creyente de toda la vida. Y no va a pasar nada en tu vida, no va a haber nada significativo, ni mucho menos vas a caminar en la voluntad de Dios, y jamás tu vida va a honrar y a glorificar el nombre de tu Salvador. Esa es la enorme diferencia, nada más ni nada menos. Y después le dice a los mismos discípulos y a todos los que les escuchaban: si alguno me quiere seguir, quiere venir en pos de mí, ¿qué dice el Señor? Niéguese a sí mismo. Niégate a ser esa misma persona arrogante, orgullosa, apática, de que no quiere hacer nada para la obra de Dios. Ya deja eso, hermanos, porque si te invitaron a una fiesta, algo, hermanos, que sí les quiero comentar, y no se los digo a modo de juicio ni de crítica, es para edificación y espero que lo tomes con la madurez. Cuando se trata del devocional diario, lo escucha o lo lee el 100%. Solo 60 lo leen. Bueno, al 100% le llega a su celular.
Solamente el 60% se da la tarea de leerlo, ¿verdad? Y de esos que lo leen, solamente el 30% pone amén. Y solamente uno de todos los que leyeron el devocional pone en práctica lo que ese día el Señor, a través de un devocional, espera que haga su voluntad. Ahora, en ese momento, hermano, ¿en dónde te encuentras? Porque hay algunos hermanos que ni los leen, ¿eh? O sea, están fuera todavía, peor, están peor. Pastor, ¿y cómo se da cuenta? Todos los que saben de redes sociales sabrán que se puede dar cuenta del autor de lo que se envía por WhatsApp, ¿verdad? Donde están 3 puntitos, dice ahí, informe, y te informa quién sí lo leyó y quién no. Así que no pueden engañar a nadie, hermanos. Con todo respeto, por favor, a la hermana Bielquita y para cualquier hermano que cumple años, se manda la felicitación extensiva para la persona que cumple años, el 100%. Felicidades, hermano, bla, 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 bla. Amigos del mundo, eso es ser amigos del mundo. No es pecado hacerlo, hermanos. Solamente estoy diciendo dónde está puesto tu corazón. Porque para los cumpleaños, hermanos, hombre, hasta más del 100%. Pero cuando se trata de un devocional, hermanos, ¿quién nos ve, verdad? Qué fastidio, qué pan tan liviano nos da el pastor. Ya se debería de ocupar en otras cosas. Hermano, yo estoy pensando en ti. Esos devocionales no los hago para mí, los hago para ti, porque yo estoy caminando en la voluntad de Dios. Cuando Él me dice en el capítulo 5 de la primera carta de Pedro, donde dice a nosotros los pastores, vayan y apacienten la grey. Hermanos, ustedes son la grey que Dios me dio y yo los tengo que apacentar. Y por eso les doy pastos frescos todos los días. Solamente los sábados descanso porque creo que merezco un descanso. Porque el domingo vengo a llenarles nuevamente de pastos toda su vida. Así que, ¿en qué posición te encuentras, hermano? Porque también tan solo ahí, en cómo lees los los devocionales diarios, se da cuenta si eres un creyente o un discípulo. Pastor, si supiera cuánta tarea tengo. ¿Y acaso el Señor se equivocó al hacer un día de 24 horas? Por supuesto que no, tú eres el que no te quieres dar el tiempo. Y punto, hermano, no pongas justificación porque no la tienes. Y aparte estás pecando doble. Así que, hermano, ahí está. La familia, hermanos. Hay 3 obstáculos principales para cumplir con el arrepentimiento bíblico. Número 1, la familia. Lucas 14:25. Dice la Biblia en el Evangelio de Lucas. Y vean, hermanos, Lucas, las palabras de Jesús. Lucas 14, versículo 26, por favor. Lucas 14:26, disculpen. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser que, hermanos. Ahora, aclaro, hermanos, aborrecer. ¿Qué significa aborrecer? Ay, es pastor, entonces el pastor está diciendo que mi padre me tiene que caer gordo. No, hermano. Mi madre, mis hermanos, no. Aborrecer significa, pon atención, hermano, aborrecer significa amar en menor grado. Jamás es lo que tú crees que significa eso. Aborrecer a alguien significa amar a ese padre, a esa madre, a esos hermanos y a otra propia vida en menor grado que a Dios. Y es aquí, hermanos, donde todos fallamos, ¿verdad?
Pero vean, hermanos, dice la Biblia, si no logras hacer eso, no puedes ser mi discípulo. Tu propia vida, hermano, tienes que aborrecerla para poder ser discípulo del Señor Jesús, si no, jamás en tu vida vas a poder hacer. Así que la familia no lo dice en un sentido acusativo, ¿verdad? Sino lo dice en un sentido que debes de entender que son los obstáculos, porque aún no has entendido ni siquiera el primer mandamiento de la Biblia. Y nos decimos cristianos, y nos decimos discípulos, y hasta nos decimos buenos, cuando la misma Biblia dice que no hay bueno ni aún uno. ¿Qué otra cosa estorba? La vida. Mismo Jesús lo acaba de mostrar. La vida, decir no a tus deseos para dar lugar a los deseos de Dios en tu vida. El mismo domingo, yo sé, hermanos, que la almohada está bien sabrosa, yo lo sé, y yo comparto con ustedes eso, pero el domingo, hermanos, el Señor espera que estés aquí, porque esa es su voluntad. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Así que si tú crees que te quedas en tu casa a descansar, pudieras descansar tal vez físicamente, y te aseguro que no lo vas a hacer. Pero, ¿quién te puede dar descanso de tu alma? ¿Quién es el único que tiene el poder de hacer descansar tu alma de tantas penurias, de tanto dolor, de tantas lágrimas, de tanta violencia que se vive en este mundo? Solamente hay uno, Jesús. Y por eso debes de venir a Él gustoso, gozoso, y no estar aquí cantando, esto ya le hiciste nota, y venir, tengo gozo, y está gozo. ¿Con qué se come eso? Se nota, hermanos, sobre todo cuando empezamos a cantar y estamos. No sé si se nota que estás cantando con gozo. Nos paramos aquí, hermanos, y dice que cantamos. Nada más movemos los labios, ¿no? Y lo mismo allá atrás. No hay gozo, hermanos. Niega tu vida, hermano. Niega tus deseos. Si no, no puedes ser discípulo de Jesús. Y otra cosa, hermanos, el peor enemigo del hombre, aparte de Satanás y el pecado, ¿qué creen? Los bienes materiales. Híjole, ahí sí ya toqué fibras, ¿verdad? Los bienes materiales. ¿Quieres ser verdaderamente discípulo de Cristo, hermano? Debes de estar dispuesto a dar preferencia al Señor antes que a estas tres cosas. ¿Qué cosas, hermanos? La familia, la vida y los bienes materiales. Es que, hermano, los domingos, los jueves son los días que económicamente me va mejor. Está bien, hermano, gracias a Dios. Pero entonces dime, ¿qué le estás dando al Señor? Gracias al Señor tienes todo eso, y lo mínimo que le debes de dar es tu tiempo. Ese tiempo le pertenece a Dios. ¿Quién está dispuesto a sacrificar eso? Se puede entender de los que son empleados. La Biblia dice en Romanos 13, obedezcan a sus autoridades. Está bien, si faltas por eso no hay pecado. Pero cuando eres tu propio jefe, tienes tu propio negocio, dime, hermano, ¿qué te impide venir a la presencia del Señor? El amor al dinero. Solamente es eso. Nos dice misma la Biblia en palabras del Señor Jesucristo, nadie puede servir a dos amos. No puedes amar a Dios y al dinero, porque sirves a uno y aborreces al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Y ese es el punto, hermanos, donde más el ser humano fracasa, por los bienes materiales. Es donde está su corazón, es donde está su verdadero Dios, es donde sí permanece, ¿verdad? ¿Qué otra cosa, hermanos? Tiene que ver con el arrepentimiento. Tiene que ver sumisión a la obediencia a Dios, hermanos. Cuando nos hablan de sumisión, siempre, hermanos, hay algo que hasta parece que nos da toques, que nos hace brincar. ¿Cómo que? ¿Sumisión yo? ¿Sumisión yo?
Para eso tengo mi héroe, Miguel Hidalgo y Costilla, ¿verdad? No, hermano, no habla de ese tipo de liberación. Tenemos que someternos a la obediencia a Dios, primeramente porque es su voluntad sobre sus hijos, si realmente eres su hijo. Se entiende que todos somos débiles y pecadores, hermano, y nadie lo puede objetar. Y en dado momento podemos desobedecer a Dios. Se puede y se entiende, hermanos. El problema es cuando la desobediencia y el pecado se convierten en un hábito en nuestra vida, cosa que es muy, pero muy fácil hacer. Y es ahí donde ya existe el problema. Y por esta razón, cuando alguien pone peros o se niega a obedecer al Señor, se para la carrera, ¿verdad? Ya no se puede seguir. Y eso se los digo, hermanos, porque hay gente que cree que, por ejemplo, los maestros que discipulamos, estamos hasta la hora que ellos digan, y cuando ellos digan, y como ellos digan. Pero el Señor, gracias a Dios, nos ha dado un parámetro. Si una persona, mientras se le está enseñando las lecciones del discipulado bíblico, no pone en práctica lo que se le enseñó, hasta ahí llegamos. ¿Para qué le seguimos engordando si es incapaz de obedecer lo demás? Entonces, hermano mío, lo que debes de entender es que te tienes que someter a Dios. Y si el Señor te dice que su voluntad es que le obedezcas, pues obedécele y no le pongas peros. Y no vengas con el clásico, es que ya tenía un compromiso, pastor. Rómpelo. Porque es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Si quieres agradar a Dios, si quieres andar en la voluntad de Dios y si te quieres convertir en su discípulo. Y si no, hermano, en tu vida no va a pasar absolutamente nada. Siempre vas a estar hasta el último en las bendiciones. Ahora, es obvio, hermanos, que por detener o poner peros al Señor se detiene tu crecimiento espiritual. Y aquí, hermanos, donde nuevamente viene la pregunta de Pablo: ¿corrías bien? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién, hermano? ¿Es culpa del discipulador? ¿Es culpa del pastor? Peor aún, ¿es culpa de Dios? Ah, no, ya sé, es culpa de Satanás. ¿En serio? No me digas. Todo el tiempo quieren comprar al pobrecito de algo. No, hermano, lo siento, pero no. Obviamente entendemos que Satanás te va a poner todas las tentaciones, pero él no te puede obligar. Santiago nos lo dice claramente: nosotros por nuestra propia concupiscencia damos lugar al pecado. Y cuando le damos lugar al pecado, hermanos, y se culmina el pecado, da lugar a la muerte. Y no habla de, bueno, es así, de morir físicamente, pero está en el contexto de que también habla en un sentido de que hay una separación de Dios. La muerte en la Biblia, hermanos, se traduce o significa como la separación de Dios por toda la eternidad. En el contexto de Santiago se nos enseña que el pecado nos separa de Dios. Un creyente que no se arrepiente está separado de Dios, aunque esté sentado aquí. Eso no es garantía. La garantía está en tener una relación con Jesús, permanecer en su palabra, someterse a su voluntad. Lo estamos haciendo. Ahí es donde viene el problema, ¿verdad? Y terminamos, hermanos, con el propósito, que lo leímos en Mateo 28, versículo 18 al 20, donde nos dice la orden, hermanos. La orden viene directamente de Jesús, no viene de los hombres, no viene del pastor, no viene del cristianismo. ¿Viene de quién? De Jesús, y viene para ti y para mí.
y nos dice: por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenles y enséñenles todas las cosas que yo os he, ¿qué dice? Mandado. Y aquí tenemos que entender que expresa una orden. Es una orden, hermanos. Una orden hacer la gran comisión. ¿Y por qué se hace la gran comisión? ¿Para qué sirve la gran comisión? Lucas, capítulo 1, Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 3. Digo, por si no lo sabías. Lucas 1, versículo 33, discúlpenme. Lucas 1, 33, perdón. Dice la palabra de Dios ahí. ¿Están ahí? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El propósito, hermanos, de hacer la gran comisión es extender su reino sin límite. Cuando nosotros llevamos el Evangelio, estamos extendiendo el reino de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Juan el Bautista? Arrepentíos y acercaos, porque el reino de Dios ha venido a vosotros. Nosotros, hermanos, estamos tomando la posición de Juan el Bautista también. Llevamos el Evangelio y decimos a las personas: necesitas arrepentirte, pero arrepentirte bíblicamente, como lo dice la Biblia. Cambiar de pensamiento para cambiar de actitud y poder vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Y eso es lo mismo, hermanos. Y todo comienza por el nuevo nacimiento y el aprendizaje de la palabra de Dios para edificación. ¿Y cómo se hace, hermanos? Primeramente, pues el evangelismo, trasladar al mundo al reino de Dios a través del nuevo nacimiento, a través del evangelio. Número 2, edificación espiritual. ¿Cómo? Enseñar todas las cosas. ¿Y cómo lo hacemos? Ahí sí quiero que vayan a 2 de Timoteo capítulo 2, por favor, porque ahí ya te incluye a ti, precisamente. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Y vean la responsabilidad que tenemos. 2 de Timoteo 2:2. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjense, hermano, la tarea de un pastor no solamente es pararse los domingos y dar un sermón, también es preparar discípulos. Pero tenemos nosotros la responsabilidad de buscar entre esa multitud de discípulos, buscar personas idóneas que sepan enseñar a otros también. ¿Y cómo se logra eso, pastor? ¿Cómo yo puedo saber que usted me tiene considerado? Es que está siendo discípulo, que permanezcas en su palabra. Es decir, hermanos, yo no puedo discipular a alguien que ni siquiera se congrega, que no está comprometido. ¿Para qué? Que se deja de congregarse como algunos tienen por costumbre. No tiene caso, hermano. No están aptos para enseñar a otros, porque ¿qué les va a enseñar? ¿Qué les va a transmitir? Desobediencia, impuntualidad, apatía. No puede, hermanos. Es una responsabilidad para nosotros, porque el Señor nos va a demandar eso a nosotros los pastores. Así que cuando vean esas cosas, hermanos, no juzguen a la ligera al pastor, porque el pastor tiene mucha cuenta que dar al Señor por todos y cada uno de ustedes. Y no saben: ay, pues es que el pastor solamente a sus elegidos, a sus consentidos. No, hermano, eso solamente se hace con quien es apto para enseñar a otros. Si no, no hay manera. Ay, pastor, es que usted tiene sus favoritos en la iglesia. No, hermano. Aunque veamos en el grupo de los 12 apóstoles, por ejemplo, en el monte de la transfiguración, por supuesto que el Señor Jesús tenía a discípulos predilectos, que era ¿quién? Pedro, Juan y Jacobo. Son los únicos que estuvieron en ese milagro ocurrido en el monte de la transfiguración. ¿Qué indica eso, hermanos? Que estaban más cercanos con Jesús.
Y es el mismo parámetro que sigue un pastor. De la multitud, los que más estén cerca de Jesús son los que uno les enseña grandes cosas. ¿De qué grupo quieres estar? De esos que están cerca del pastor y el pastor aparte, hermanos. Pues estos hombres, esos 3 hombres, eran los que él vio como aptos para enseñar también a otros. Es el parámetro, hermanos, que se sigue. En la iglesia no hay favoritismos. Es más, hermano, no se elige a nadie, ni siquiera por la sangre. Si esa tal persona no es apta para enseñar a otro, no se le puede ocupar en ningún ministerio. Por mucho que yo lo ame, ¿verdad? Y aquí donde viene la responsabilidad, ¿verdad? Y por eso así es como funciona bíblicamente la iglesia. Recordar, hermanos, que Dios quiere establecer su reino y para ello quiere que tú y los de allá atrás sean sus discípulos. De otra manera no se puede. Tienes que ser apto, hermano. Vean lo que dice Lucas, capítulo 9. Lucas 9. Hagan de cuenta, hermanos, que es como cuando vas a hacer una solicitud de empleo y te llaman a una entrevista de trabajo. ¿Para qué crees que es? ¿O para qué crees que te llaman? ¿Para ver qué? Tus aptitudes, ¿no? ¿Sí o no? Muy bien, pues vean lo que dice la Biblia. Lucas 9, versículo 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, ¿qué dicen? Es apto para el reino de Dios. En otras palabras, hermanos, ninguno que dice ser mi discípulo, pero que mira hacia atrás, que retrocede, que no quiere avanzar, es apto para el reino de Dios. No tiene ni califica para enseñar a otros, no mucho menos se la puede usar para la obra del ministerio, ¿verdad? Y tenemos que siempre estar ahí, pendiente en esas situaciones. El plan de Dios, hermano, para tu vida es que tú seas como Cristo. Yo sé que lo podemos ver como algo sumamente lejano, sumamente imposible, pero el mismo Cristo nos dijo que las cosas para el hombre le son imposibles, pero para Dios todas le son posibles, y solamente necesitas una sola cosa para lograrlo: fe. Fe, hermanos, es lo único que necesitas para convertirte en discípulo, porque la fe es la que te hace obedecer a la palabra de Dios, es la que te hace permanecer en su palabra. La fe, hermanos, es la razón por la cual estamos aquí. Es la razón por la cual venimos jueves y domingos a presentarnos delante de Dios para que nos muestre ahora cuál es su voluntad. Muchas veces venimos creyendo que es para ver el Señor qué bendición tiene para mí. Hermano, no hay bendición más grande que Dios te tenga en sus planes. ¿Lo habías pensado de esa manera? Dios no tiene en sus planes, y perdón por la expresión, pero sé que me la vas a entender, a cualquier hijo de vecino. Dios escoge a sus mejores hombres, a sus mejores mujeres, para que hagan su voluntad. ¿Y tú, hermano? ¿Estás en eso? ¿Estás en la voluntad de Dios? Muchos no quieren entender, hermanos, porque implica sacrificio, ¿verdad? Y no quieren someterse al señorío de Jesucristo, porque no quieren responsabilidad delante de Jesús. ¿Cuál es el método y la forma, pastor, para hacerme discípulo? Lecciones bíblicas. Lecciones de doctrina bíblica son la base de la edificación, porque en cada una de ellas el Señor te pide que obedezcas y te arrepientas y des fruto en esa lección que se te está dando. Y si no hay disposición para hacerlo, no puedes ser discípulo del Señor Jesús. Número 2,
¿Cómo estudiar la Biblia? Ya algunos han alcanzado ese nivel. ¿Cómo estudiar la Biblia? Ahora, si tú te preguntas, pastor, ¿y por qué yo no estoy ahí? ¿Por qué me preguntas si tú tienes la respuesta? Contestada la pregunta, hermanos. Tú la tienes, ¿para qué me preguntas? Número 3, asistiendo a la iglesia regularmente, donde domingo y jueves vas a escuchar la palabra de Dios para que tú tengas la voluntad en tu vida. Es así, hermanos, de una forma tan práctica, a la vez tan sencilla, pero también tajante, de cómo te puedes hacer discípulo del Señor Jesús. Este día, hermano, quiero que tomes una decisión. Quiero que tú decidas. Yo no te voy a obligar y no lo puedo hacer. De hecho, no me es dada esa jurisdicción. Que tú decidas si quieres ser discípulo de Jesús. Yo sacrifico todo con tal de que tú seas discípulo del Señor Jesús. Pero tú tienes que estar dispuesto también a sacrificarlo todo. Tiempo, familia y dinero. Si no, de otra manera no se puede. Es lo que pide el Señor Jesús. No son mis requisitos, hermano. Son los requisitos del Señor Jesucristo y hoy te los está haciendo saber. La decisión que tú tomes, hermano, tiene que ver con tu crecimiento espiritual. Por falta de tiempo, por falta de discipuladores, porque algunos ya deben de ser maestros, pero están estancados. ¿Por qué? Porque los ha estorbado alguien que se llama tú mismo, para seguir en el camino. Ya ahorita tenemos que tener mínimo 6 maestros de discipulado. ¿Y cuántos hay? Ni uno. ¿Y saben a quién me refiero? Ahora, dicho lo cual, no nos vamos a echar para atrás. Vamos a utilizar, hermanos, los jueves para dar el discipulado bíblico. Hay maneras de hacerlo. Se hace de manera personal. Pero debido a lo que no contamos, se va a tener que hacer de modo grupal. Y el reto es, hermano, como dice Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Pero también su voluntad es que vengan al conocimiento de la verdad. Si tú quieres ser discípulo de Jesús, hermano mío, tienes que venir a este lugar los jueves a las 6:30 de la tarde para ser discípulo. Y si tú crees que porque ya lo tomaste no tienes nada que aprender, déjame te doy una noticia, hermano. Aún no sabes nada. Te pasó de noche la lección. Ay, pastor, hermano, ¿has obedecido tu discipulado? Ahí está la respuesta. Entonces aún tienes más que aprender que quien nunca has recibido el discipulado. Y ese es el reproche, ¿verdad?, que hace el Señor Jesús en Lucas. Me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que ya les enseñé a través de su discipulado. El reto es, hermano, ¿quién te estorba? ¿Quién te estorba para ser discípulo de Jesús? Tú tienes la respuesta. Y el jueves, con tu asistencia, no hay nada que decir. Cierren sus ojos, hermanos. Cierren sus ojos, por favor. Vamos a hacer una oración.